Pues voy a hablar sobre la primera carta de Tesalonicenses que ustedes ya estuvieron escuchando en los últimos 2 domingos por lo menos. Y mi hija me llamó allá cuando andábamos de viaje y me dijo: ahora te toca a ti. Una sorpresa, pero una sorpresa agradable, porque es un honor estar compartiendo la palabra de Dios y estar ante ustedes esta mañana también. Espero que pueda transmitirla correctamente. Pensé cómo presentar esto y empecé con los antecedentes de qué ocurrió cuando Pablo estuvo en Tesalónica y tuvo que salir de ahí corriendo y de noche. De ahí salió a Berea, a Atenas, a Corinto, y ahí se estableció un poquito de tiempo, unos dicen 2, 3 años, y ahí escribió esta carta a los tesalonicenses. Esta puede ser la primera de las cartas escritas por Pablo a las iglesias de Europa y Asia, pero como toda la Biblia, esta carta también es aplicable a nuestro tiempo, a nuestra iglesia y a tu persona. Yo espero que Dios te hable esta mañana y así lo deseo. Compartí a la hermana que nos visita, que creo que ya no es visita, aquí es tu casa, hermana, se me olvidó el nombre. Miriam, que cuando alguien trata de acercarse a Dios, el diablo no quiere que esa persona se acerque, y hay que orar y hay que hacer guerra espiritual. Y en este capítulo, en esta carta que vamos a compartir de Pablo, él fue perseguido, pero no fue perseguido por sus hermanos judíos, por los religiosos judíos, fue perseguido por el diablo, que no quería que compartiera el mensaje en toda esa zona de Asia, y pasaba ahora a Europa. Allí hay una separación muy interesante, pero el Espíritu Santo le impidió a Pablo que fuera a Asia, y le dijo: no, ahora es a Macedonia, al lado de Grecia, al lado de Europa. Y ahí empieza Pablo su ministerio en el lado de Europa. Y fue perseguido porque, les decía, no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo, y ellos tratan de imponer su autoridad en el territorio donde ya les fue arrebatado. Y la iglesia es la parte visible para Satanás de que este terreno, estas personas, nuestras familias ya no le pertenecen. Y tenemos que declararlo y hacérselo saber para que se aparte de nosotros. Vienen problemas, indudablemente, vienen conflictos, vienen sufrimientos, pero si estamos en Cristo, todo tiene solución. Todo tiene solución. Contexto de la primera carta. Marisol me dio sus notas y solamente voy a repasar muy brevemente lo que hizo Pablo hasta el capítulo 3. Son oración y palabras de reconocimiento y motivación a los tesalonicenses, que eran recién convertidos. Eso no lo había yo visto. No tenían más de 2 años como iglesia, y vamos a ver lo que ya estaban haciendo. Y Pablo los anima a que soporten las pruebas y sigan dando testimonio de su fe en Jesucristo y del regreso de Jesús a la tierra. A mí me hubiera gustado predicar esa parte, pero no era propósito para este día. Pero su regreso a la tierra tiene un significado enorme en nuestras vidas, y si lo creemos y si lo estamos esperando, te va a levantar de cualquier situación a la que te enfrentes. Pablo usa varios tipos de mensajes en su primera carta a los de Tesalónica. Empieza con palabras de ánimo, de motivación, luego pasa a la exhortación y va subiendo el tono hasta ser más duro, más estricto, hasta llegar incluso a la amonestación. Nos guardamos mucho quienes
compartimos la palabra de Dios, de pasar a ese punto, porque decimos la gente se va a preocupar, se va a espantar, pero si es palabra de Dios tiene que presentarse de principio a fin, y tiene que presentarse con espíritu de amor sobre todo. Y estaba yo pensando en cómo lo hubiera hecho Pablo, y me acordé de mis nietos con los que estuvimos conviviendo. No les puedes hablar con dureza aunque no estén haciendo las cosas bien, porque no las están haciendo deliberadamente. Son traviesos, son inquietos, y hay que llamarles la atención, pero no te puedes enojar con ellos. E hice un símil con la iglesia. Aquí hay hermanos ya de muchos años, nos conocemos desde hace más de 30 años, pero hay otros que empezamos a ver aquí hace unos meses, y hay otros que tal vez tengan solamente unas semanas. Entonces, el hablar a un abanico tan amplio, no sé cómo hacerlo, pero espero que se pueda transmitir en esta mañana. Y entonces, no se puede hablar así como no se puede hablar con dureza a un pequeño, tampoco se puede hablar con dureza a una iglesia joven, como la iglesia de Tesalónica. Y entonces Pablo lleva una secuencia, un ritmo muy pausado, tratando de animar a los de Tesalónica, pero también queriéndoles decir: cuidado, vean esto, vean aquello, no vayan por allá. Cuando el cristiano avanza en su relación con Dios, ya no usa las mismas palabras de ánimo y consolación del principio. Ya hay confianza, ya sabes por dónde está la situación. Y entonces el pastor o líder pasa a la exhortación y finalmente a la amonestación y a la confrontación. Y quien es pastor, quien es líder, no lo hace por imponer su autoridad, sino porque le preocupa la situación de la persona, su destino, hacia dónde va a ir. Y me recordó un ejemplo que creo que alguna vez lo dije aquí, pero aplica en esta ocasión. Estuvimos en una iglesia en Estados Unidos hace ya 20 años, 30 años, ya perdí la cuenta, pero fue una iglesia especial y aprendimos mucho ahí, y el pastor era una persona muy sabia, y él compartió una vez sobre personas que venían a él continuamente para solicitarle consejo, oración, dirección, y él con gusto lo hacía. Dice: pero hay personas que vienen constantemente y te quitan la paz porque sabes que tienes que atender a otras personas y no puedes hacerlo porque esta persona está absorbiendo continuamente todo el tiempo. Y pasó a un ejemplo que se me quedó muy grabado. Dice: es como aquel fumador empedernido que sabía que le estaba haciendo mal a su cuerpo el estar fumando, pero no podía vencer esa tentación, ese vicio. Y venía cada semana, cada 15 días con el pastor a pedirle que orara por él para poder dejar el cigarro. Hasta que una vez el pastor dijo: ya tengo que acabar con esto. Y entonces viene esa persona, ya sabía lo que venía, le dice: ya sé, vas a pedir que pida a Dios para que te quite del cigarro, pero esta vez va a ser definitiva. Esta vez le voy a pedir a Dios algo diferente. ¿Estás dispuesto y estás realmente con el deseo de dejar el cigarro? Sí, pastor, ya quiero dejarlo. Ok, pues entonces vamos a orar. Y ora el pastor y dice: Señor Dios, aquí está fulanito de tal, que esta vez dice que está decidido a dejar de fumar. Así que si vuelve a fumar, yo te pido que caiga un rayo y lo mate. Los extremos, ¿no? Entonces Pablo, yo creo que podía hacer eso, ser muy tierno, pero también ser muy duro, muy fuerte. Y en esta carta de Tesalonicenses algo similar ocurre.
Pablo trata de animar a la iglesia de Tesalónica hablando del regreso de Jesús como un mensaje de ánimo, de motivación, y lo repite en cada uno de los 5 capítulos de la primera carta a los tesalonicenses. Les confieso que yo había leído muchas veces Tesalonicenses, pero no lo había captado en su esencia. Y es que cuando tienes que presentar un tema, pues te preparas en él. Así que si quieres entender la Biblia, yo te invito a que estés en estudios bíblicos y que tengas el deseo de conducir un estudio bíblico, porque de ahí vas a seguir preparándote, hasta el punto en que te digan: ¿por qué no compartes en la iglesia? ¿Por qué no compartes el domingo? ¿Por qué la esperanza del regreso del Señor debe animar al creyente? Porque el temor de la muerte queda eliminado ante la seguridad de la resurrección cuando Él regrese. Cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos nos uniremos a ellos. Y si tienes esa certeza, hay desempleo, hay problemas, Pablo, gracias por compartir, Juan Pablo, pero Dios tiene la última palabra y Él va a arreglar las cosas. Juan dice en su primera carta, capítulo 3: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quieres ser puro? Creo que todos aspiramos a eso. Pongamos nuestros ojos e imaginémonos el regreso de Jesús. Y si tienes ese pensamiento continuamente, la Biblia dice, y lo creo, te purificas a ti mismo. ¿Cómo puedes ser santo? Esperando la venida del Señor. Amén. La muerte del creyente no es el fin. Me gustó esto. Es un cambio de domicilio, pero sin muebles. Un cambio de la tierra al cielo. Luis Palau, en un video reciente que vimos, dijo lo anterior, además de recalcar que la vida de una persona solo tiene 2 destinos: el cielo y el infierno. Y es obvio preguntar a dónde quieres ir, pero a pesar de esa obviedad, mucha gente se aparta, se aleja. ¿Por qué? No lo sé, pero eso ocurre. Porque el diablo anda metido también en el asunto. Él no se quiere quedar solo y quiere jalar porristas a su partido. No le demos ese gusto, no se lo des. Por su importancia, Pablo ordena que la carta a los tesalonicenses sea leída a todos los de la iglesia. Esto lo dice ya al final en el capítulo 5. Repaso brevemente las palabras de reconocimiento y motivación. Confiaban en Dios, tenían una fe que actuaba, trabajaban en amor y constancia, predicaban el Evangelio en todas partes y eran ejemplo para todas las iglesias. En 2 años ya estaban predicando y eran ejemplo para todas las iglesias de la zona, de la región de Macedonia. Esta es la verdadera eclesía. Eclesía son los que salen fuera, los que salen a manifestar el amor de Dios a la gente por medio del Evangelio. Y mientras voy hablando esto, yo quiero que vayas pensando cómo te comparas con esos tesalonicenses. ¿Cómo te calificas? ¿Cuántas personas llevas a las que les has compartido el Evangelio? ¿Cuántas oportunidades has tenido que tal vez has dejado pasar? Cuando tú tienes la llave al cielo, la llave a la eternidad. Pero hay muchos que se van perdiendo. Dios los había elegido para ser parte de su pueblo. Tú eres elegido para ser parte de su familia. Yo creo que lo han oído muchas veces, pero no lo captamos. Somos parte del pueblo de Dios. Fuiste seleccionado para ser colaborador de su reino. Fuiste seleccionado para venir a esta iglesia, para permanecer en ella.
No la encontraste porque tú decidiste hacerlo. Dios te mandó aquí. Y si Dios te manda a un lugar, ahí quédate. Y van a decir los hermanos, ¿y usted por qué no estuvo un tiempo ahí con nosotros? Bueno, Dios me llamó a una comisión especial, evangelismo, lo aprendí, pero para irme pedí permiso y pedí también la posibilidad de regresar, y hace ya 3, 4 años que estoy de regreso aquí a mi casa, porque aquí es donde Dios me llamó. Tenían un testimonio. A pesar de las pruebas que habían pasado, permanecían fieles en su fe en Jesucristo, confiando plenamente en Dios. Enfrentaron persecución y sufrimientos que no especifica Pablo, pero yo estoy seguro que hubo enfermedad, problemas financieros, conflictos con sus familias, etc. Y aquí hay representantes de esos sufrimientos. Fueron transformados de su religiosidad e idolatría a una relación personal con Jesucristo. Gracias a Dios que ahora no hay cohetes, pero cuando hay cohetes me recuerda a Tesalónica, están adorando a los ídolos, ¿no? Están haciendo procesiones, etc. Y este territorio tiene que pertenecerle a Jesucristo. Y tenemos que orar y tenemos que declarar que Dios ha llegado aquí, que aquí ha establecido su reino y que no tiene lugar en medio de esta tierra. Y luego que se vaya ampliando como una onda y que llegue a todo nuestro México y a todo Latinoamérica. Qué triste ver la imagen de la guadalupana hasta en Europa. ¿Hasta dónde ha llegado esta señora? Porque la iglesia lo ha permitido. No quiero ofender a nadie, pero está hablando Pablo de idolatría. Y los tesalonicenses, después de ser tan idólatras, decidieron dejar atrás eso. Y lo hicieron y llegaron a ser ejemplo. Y luego Pablo termina por dar unas palabras de exhortación ya hacia el final, en los capítulos 2 y 3. Les dice, hay que agradar solo a Dios, porque Él examina todo lo que sentimos y pensamos. Y yo les pregunto y me pregunto, ¿te puedes esconder de Dios? ¿Sabrá Él lo que estás haciendo? ¿Conocerá tu vida? No son preguntas para llenar el tiempo, porque esto tiene un propósito y una secuencia que ahora van a ver ustedes. Pablo era un ejemplo de amor de Dios, del amor de Dios por la iglesia. Era un ejemplo de exhortación y consolación. Él hablaba con la verdad, él era como uno de ellos. Su ejemplo de trabajo físico, pues también lo manifestaba. Él vivía como un hijo de Dios y era parte activa de su reino, evangelizando. Y lo enseñó también, que los tesalonicenses lo estuvieron practicando. Les enseñó cómo vivir, porque cuando el Señor regrese tendremos que dar cuentas. ¿Habías pensado en eso? Él lleva un libro donde está el libro de la vida, y donde va anotando. Salvó a uno, ayudó a uno, se quiere involucrar en conocer más de mí, quiere agradarme, etcétera, etcétera. Todo eso va a estar en un libro que no es para juzgar, es solamente para decir, pásale, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa iglesia y Pablo enfrentaron dificultades, problemas y ataques del diablo, y esos ataques que no nos sorprendan porque vienen. ¿Los llamamos? No, pero van a venir, van a venir. Y decía también, confíen plenamente en Dios con un corazón puro y sin pecado, para que cuando Jesús regrese nadie pueda acusarnos de nada. Intachable. ¿Cuántos quisiéramos estar ahí en esa categoría? Pues tal vez no estamos todavía, pero sí podemos a partir de hoy decir, Señor,
Ayúdame para ser esa persona intachable, que nadie me pueda acusar de nada cuando tú regreses. El regreso de Jesucristo otra vez, la importancia de estar pensando que Él regresa. Pablo estaba preocupado por ellos y envió a Timoteo para animarlos. Y Timoteo regresa con un buen reporte. No excelente, pero sí un buen reporte. Y ellos eran como el sueño de todo pastor, toda pastora, como sueño del Señor. Han crecido y no necesitan de nuestro trabajo. ¿Te imaginas, Marisol? ¿Se imaginan líderes? Ya está trabajando la iglesia, ya nada más hay que verlos y admirarlos cómo están trabajando. Porque aprendieron bien, porque están trabajando. Bueno, pues ahora sí, entro al capítulo 4, que fue la comisión, y lo titulé Vivir como a Dios le agrada. ¿Cómo se llama? Lo pregunto para mantenerlos despiertos, porque por ahí ya veo algunos amenos. Pablo inicia la carta como una caminata lenta y luego empieza a acelerar y finalmente acelera y les dice ahora a correr. Entonces vamos a hacer la lectura de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 al 12, por favor, en Reina Valera ahorita. ¿Lo leemos juntos? Si gustan ponerse de pie y así se despabilan un poquito. Por lo demás, hermanos, oramos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Hay uno final, ¿no? ¿Terminó? Y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Mantengan eso ahí en su mente y su Biblia abierta y vamos a meditar brevemente sobre ello. Pueden tomar asiento, por favor. Encontré algo muy interesante. Mientras trataba de entender bien esta porción, me volví a leer esta versión que se llama Lenguaje Actual. No les estoy diciendo que sustituyan a su Biblia. Yo lo que hago es consulto diferentes versiones. Y está la Nueva Versión Internacional, y está Dios habla hoy,
y está la Biblia de las Américas, en fin. Pero en esta ocasión me ayudó mucho, y espero que a ustedes les ayude, el que consultemos el lenguaje actual en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Por ahí empezamos entonces. Ahora sí, por favor. Gracias. Queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, y en verdad lo están haciendo. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por vivir así. Aquí destaco varias cosas. Ya lo estaban haciendo, y quien les estaba hablando no era Pablo, era el Señor Jesús. Quien les está hablando ahora no soy yo, es el Señor Jesús. Y los invitan a que se esfuercen cada vez más por vivir así. Ya lo estaban haciendo, pero ahora vamos a ponerle más leña al fuego. Pablo ya había enseñado, ya había dado ejemplo con su vida, y los hermanos ya estaban actuando. Ahora los anima a ir más allá. La vida cristiana demanda esfuerzo. ¿Quién aquí puede decir que la vida cristiana es fácil? Y no es que nos cueste, no es que nos pese, pero la vida en Cristo demanda fuerza, demanda decisión. No es fácil. La aplicación de este pasaje lo veo en la congregación de Tlalpan. La vida cristiana que le agrada es un caminar continuo hacia una meta, es parecerte cada día más a Jesucristo, esperando su regreso sin ningún temor. ¿Te muerden las uñas cuando piensas que regresa Jesucristo? ¿O das brincos porque Él regresa? La vida cristiana es difícil, pero es una vida de confianza, de alegrías, de sufrimientos, pero estando en Cristo. Estar en Cristo. Cuando caminas así, no puedes esperar sino lo mejor. ¿Van a venir problemas? Sí, van a venir problemas. Pero esos problemas van a ser superiores a lo que Dios puede hacer. Por supuesto que no. Me gusta exponer con preguntas para que caminen conmigo. ¿Qué es lo que no es una vida en Cristo? No es una reunión dominical, no es un club, no es una ceremonia, no es una religión. Alguien dice, ya cambiaste de religión. No, ahora tengo una relación con Cristo. Y la religión sí hay que dejarla atrás, porque eso no nos lleva sino a la perdición. Vamos al verso 2. Porque ustedes ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La enseñanza debe apegarse a la palabra de Dios, decía Marisol en alguna de las predicaciones, sin ponerle miel, sin disfrazar su verdad, aunque suene dura. Cosas que estoy diciendo seguramente que te suenan duras, pero no las está diciendo Javier, te las está diciendo Dios por medio de su Espíritu Santo. Su objetivo es penetrar el alma y poner en claro nuestros verdaderos pensamientos e intenciones para la salvación de nuestras almas. Estoy parafraseando Hebreos 4:12. No es para voltear a otro y acusarle. Yo he visto eso en las iglesias, el pastor está diciendo algo y el hombre quiere echarle en cara a la mujer, voltea a verla y le dice, ¿hay que hablar? Pero no es para otros, es para uno. Es un espejo. La Biblia es un espejo donde te tienes que estar viendo continuamente. Evalúame, Señor, ¿estoy haciendo así o no lo estoy haciendo así? La función de quien predica es transmitir a otros fielmente lo que ha recibido y entiende,
La obediencia tiene que ir en proporción al conocimiento. Al bebé, al pequeño, tú no le puedes poner una ecuación, no sé si es de 5º grado o no, pero bueno, no se la pones porque no lo sabe. Pero tú lo que sabes lo vas aplicando porque lo has entendido. En ese ministerio donde estuvimos unos años, conocimos al pastor Mariano Ruiz Caché. ¿Alguien ha oído de Almolonga? Bueno, Almolonga está en Guatemala. Este pastor Ruiz Caché, el Señor lo rescató del alcoholismo y le dijo: tú vas a poner una iglesia aquí y vas a transformar este pueblo. Pues estuvimos en Almolonga, lo vimos cómo era, y en lo exterior no está transformado porque no han hecho la tarea completa, pero el 90% de la gente es creyente, es cristiana. Las cárceles se cerraron, los bares se cerraron. Entonces allí hubo una manifestación real de quien entiende y aplica la palabra. Y Mariano Ruiz Caché, cuando lo conocimos hace ya más de 10 años, una persona muy humilde, con trabajos hablaba el español, ahora ya lo domina y lo domina muy bien. Y en sus primeras reuniones con otros líderes cristianos nos contó eso. Alguien le dijo, porque lo vio en su aspecto humilde, no podía vestir bien porque no tenía los medios, y se volteó con una soberbia y le dice: usted, pastor, ¿puede leer su Biblia? Le dice: pues con trabajo la leo. Empiezo a leer el español y apenas voy como una cuarta parte, pero lo que leo lo aplico. Y se voltea al soberbio y le dice: y pastor, ¿usted ya leyó toda su Biblia? ¿Qué era lo que le estaba diciendo? ¿Ya la entiende toda? ¿Ya la aplica toda? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo poco que conozcamos lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Y lo que va viniendo nuevo, tenemos que estar alerta para decir: ah, caray, eso sí yo no lo sabía, entonces me falta algo. Es una evaluación continua en tu vida. ¿Cómo estoy delante del Señor? Lo que escuchamos y entendemos pero no lo practicamos nos lleva a la condenación. ¿Qué es el símbolo de la condenación? El infierno. Y así como dijo Palau, no hay más que cielo e infierno. Y le buscamos mucho mientras estamos aquí, pero tenemos que estar conscientes de eso continuamente. Quiero estar contigo, Señor. No quiero ir con aquel. Versículo 3, la primera parte. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nos santifiquemos. Primero Dios nos santifica. ¿Cuándo nos santifica Dios? Cuando entendemos el Evangelio y decimos: sí, Señor, yo quiero recibirte en mi vida. Aquí está, te abro mi corazón y por favor ven a Él y empieza a dirigirme a partir de ahora. Esa es la parte que hace Dios en nuestra santificación. La parte que nos corresponde a cada uno de nosotros es ir transformándonos continuamente. Ya fui apartado por Dios, ahora tengo que comportarme como hijo de Dios. Y que no me encuentren ningún tache. Primero yo tengo que estar consciente de eso, ¿verdad? No aparento ante los demás que soy lo que no soy. Tengo que serlo en mi interior. ¿Lo dije bien o los perdí? Nuestra responsabilidad después de esa santificación por parte del Espíritu Santo es vivir en santidad. Y yo me pregunté y les pregunto: ¿qué es vivir en santidad? Apartado del mal. Apartado del pecado. Apartados para Dios. Cada uno tiene su respuesta y es una respuesta buena. Esta se la pregunté a una persona con la que trabajo y le dije: ¿para ti qué es santidad? Y me dice: es caminar con Dios todo el tiempo. Eso está bueno. Porque si vas caminando con alguien continuamente no puedes
No puedes echarle mentiras, no puedes portarte mal. Entonces, caminar con Cristo sería, para mí, santidad. Una definición de santidad. Es buscar agradar al Señor en todo, no solo dejando de pecar. Muchos entienden eso. Es que soy pecador. Pues sí, todos lo somos, ¿verdad? Pero Dios ya nos perdonó, ya nos rescató. Pero ahora hay que vivir en santidad. Hay que buscar agradar a Dios. Hasta aquí va Pablo bien. Hasta aquí los tesalonicenses estaban felices. Mira, qué bien estamos con Pablo. Pero pasa al verso 3b. Y hasta el verso 8. Pablo ahora habla de pecados a la iglesia de Tesalónica. A la iglesia de Tesalónica, pues son los que son ejemplo. Y dedica 6 versos a la inmoralidad sexual que involucra a hermanos de la iglesia. ¿Cómo? Si son salvos, si son santos, ¿cómo se están haciendo esto? El 3b. Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Eso es lo que quiere decir fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que no tengan relaciones sexuales prohibidas. El 4. Que cada uno de vosotros, tengo aquí las 2 versiones, por eso las estoy comentando, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Y me fui al lenguaje actual, que cada uno trate a su esposa con mucho respeto. Los hombres que están aquí respetan a sus esposas. Les aconsejo que lo hagan, porque dicen que hay 2 tipos de hombres. ¿Conmigo? ¿Los casados? Los que dicen que mandan en su casa y los que quieren a su esposa. Cada uno trate a su esposa con mucho respeto, que va ligada al verso 5. Deben dominar sus malos deseos sexuales. Y dice la Reina Valera, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y esto aplica al hombre y también aplica a la mujer, porque ahora resulta que ya también hay mujeres que mandan y que golpean. No se den por aludidos. Pero aplica al hombre y a la mujer, tanto al hombre como a la mujer. Entonces, tratemos a nuestra esposa, ahora hombres, con mucho respeto y dominar malos deseos sexuales. ¿De dónde vienen esos deseos sexuales? Pues lo trató en el verso 4, en el verso 3, dice que os apartéis de fornicación. Y fornicación es una palabra que viene del griego, que tiene que ver con porné, con pornografía, que tiene que ver con homosexualidad, con todos esos pecados. Cuando una persona se empieza a involucrar en ello, pierde el respeto por las personas y, si está casado, por la esposa también. Estoy hablando muy fuerte, sí, pero les pido que no me vean a mí, sino díganle allá al Señor. El verso 6, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y acá dice, no deben engañar a los demás miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así. El Señor hablando. Pablo sigue refiriéndose a los versos anteriores, en los versos 7 y 8. No se ha apartado todavía del tema de pecado sexual. Y dice, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa.
Reina Valera dice inmundicia. Yo dije, ¿qué es inmundicia? Y ahí es cuando empecé a consultar lenguaje actual. Y dije, pues sí, esto tiene mucho sentido. Y ahí fue donde continué estudiando esta parte en lenguaje actual. El verso 8 es una conclusión y es una advertencia. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando vienes a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y si el Espíritu Santo está vivo en tu ser, te va a hacer sentir incómodo en acciones que no le agradan a Dios. Y te va a animar en otras que vas bien. Entonces, si el Espíritu Santo no te amonesta, tienes que preguntarte, ¿recibí ya a Cristo en mi corazón? Y aquí hay quien aplica, y esto no es una doctrina mía, de que el bautismo en el Espíritu Santo es una manifestación más de Dios en tu vida. Pero lo que sí debe de ocurrir es que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, sin que haya ningún signo externo, el Espíritu Santo debe estar en nosotros. Y después pueden venir otras experiencias, que sí las he tenido, pero no es tema de esta mañana. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Es la persona que dejó Jesús en su lugar y que es el mismo Jesús, pero ya estando de manera espiritual entre nosotros para animar, para enseñar, para guiar a la verdad. Y en Juan 16 dice, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando veamos que alguien no quiere convertirse, pidámosle al Espíritu Santo que se manifieste a esa persona para que le muestre su pecado, que le muestre el juicio que viene y finalmente la condenación. Y sería mejor lo opuesto, que les muestre a Jesucristo, el nuevo nacimiento, la salvación y la vida eterna. Muy bien, ya estoy terminando. Vivir en inmoralidad sexual equivale a rechazar a Dios y ahuyenta al Espíritu Santo. Dice Pablo en Corintios, no contristéis al Espíritu Santo. No lo alejes. Me pregunto, ¿por qué Pablo escribió estos versículos? Timoteo regresó con un buen reporte y también con varias preocupaciones por la vida disipada de los miembros de la iglesia. En el Imperio Romano, las normas morales eran generalmente muy bajas y la castidad era considerada como una restricción irrazonable. Este era el libertinaje y la vida sin esfuerzo que eran característicos de los ciudadanos griegos y romanos. Esta era una provincia griega, pero dominada por Roma. Y ustedes saben que Roma y Grecia adoraban dioses y Zeus y Afrodita y todas esas cosas. Todo eso es lo que dejaron los tesalonicenses. ¿Qué concluyo? Que no podemos jugar con Dios, que la iglesia no es una religión, que tú no cambiaste de religión al venir a Cristo. ¿Qué fue lo que sí ocurrió? Entraste al reino de Dios, donde Él no consiente la perversión, la inmoralidad ni la corrupción. Palabras tan edificantes, ¿no? No son edificantes, pero están en la Biblia y se tienen que hablar, y se tienen que entender, y se tienen que cumplir. En los versos 9 y 10, Pablo se enfoca en el amor fraternal y los exhorta a amarse aún más y más. Y ahí está escrito: no hace falta que les escriba acerca del amor que debe de existir entre los miembros de la iglesia, entre ustedes, pues Dios mismo
les ha enseñado a amarse unos a otros. Así lo han hecho ustedes con todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia. Les rogamos entonces que se amen más y más. Hemos podido mostrarle el amor a Jorge, a su familia, a Ernesto en estos días. ¿Ernesto? No, su suegro, perdón. Rubén. Discúlpame, Rubén. Te estoy cambiando de nombre siempre, ¿no? A Rubén y su familia, a Laura, a Lorena. Lo manifestaron, la iglesia les ha manifestado su amor. Y todavía falta, porque dice, tienen que hacerlo más y más. Quien no está enterado, platique un poquito con Lorena, con Jorge, y su fe y lo que ha ocurrido nos va a animar, porque hay cosas que son para bien, y esta ha sido para bien. Y hay cosas que son tristes y que son duras, que no entendemos por qué ocurrieron, pero la esperanza que sí tenemos es que si esto no funcionara, si Dios no me sanara, entonces voy con el Señor. Y así como Pablo, no sé dónde escoger, pero mientras, si estoy aquí, estoy bien, y aquí déjame, Señor, no me quiero ir todavía. Lo experimenté yo. Queríamos que Sergio experimentara lo mismo, no fue así. ¿Por qué? Pues no podemos saberlo. Pero lo que sí ha ocurrido es que el amor de la iglesia, de los hermanos, se ha manifestado entre nosotros, entre ustedes. Te amamos mucho, Elsa, y pues ya veremos cómo te podemos seguir apoyando. Los pecados sexuales expuestos y a los que se opone Dios son serios y tienen que evitarse. Y les paso una fórmula sencilla contra el deseo de pecar. ¿Quién quiere escucharla? O ya nos cansé. Mi fórmula sencilla contra el deseo de pecar es ver y amar a las personas como si fueran tu hermana o tu hermano, como si fueran tu hija o tu hijo. Voltea a ver a quien tienes al lado. ¿Es tu hermana o es tu hermano? Puede ser en la carne, pero puede ser también en Cristo. Y si ves a alguien como si fuera tu hermano o tu hijo, ¿vas a querer hacerle daño? Menos que sea un pervertido, ¿verdad? Como vemos en las noticias, tristemente. Pero esa es la fórmula para no pecar. Qué bonita está esa mujer, pero puede ser mi hermana, puede ser hija de Dios. Y hasta ahí llega el pensamiento. ¿Captaron la fórmula o no? Los versos 11 y 12 concluyen esta porción de la vida que agrada a Dios. Aquí ya volvió a cambiar Pablo. Aceleró, los puso nerviosos, pero otra vez les voy a decir, pero tranquilos, están bien, van bien. Tienen que corregir esas cosas de los versos 3 al 8, pero sigan amándose y háganlo más y más. Y concluye Pablo: traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen como ya lo hemos ordenado antes. De ese modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. Algunos, tal vez por ociosidad, se interesaban y se metían en asuntos de otras personas. Los griegos pensaban que la labor manual era degradante y apropiada solo para esclavos. La ociosidad es desobediencia y no entra en la vida cristiana porque es origen de problemas económicos. ¿A quién le gusta trabajar? Ya les va a gustar trabajar.
Unos tesalonicenses creían profundamente en el regreso de Jesús. Eso no lo discute Pablo, pero unos lo usaban como excusa para vivir a expensas de los demás y ya no se ocupaban de nada. ¿Para qué quieres que trabajes si ya viene el Señor? Mejor tengamos muchos estudios bíblicos, dediquémonos solo a eso. Oye, ¿y quién nos va a dar de comer? Pues los que se acomidan ahí, ¿verdad? Los que se pongan como voluntarios. Eso es lo que pensaban unos tesalonicenses, ya no trabajaban, ¿no? Pero Dios nos manda que trabajemos, que nos ganemos el pan, y el que no trabaje, que no coma. Debe haber un balance entre la fe en el regreso del Señor Jesucristo y la vida que le agrada a Él mientras estamos en este mundo. Dijo Jesús: están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Es cierto eso? Y termino con esta frase: hay que esperar a Jesús como si fuera a venir mañana y prepararnos como si su regreso fuera a tardar 50 años. Yo me di todavía una vida de 50 años, por eso puse 50 años. Alfredo ya llegó a los 60, así que puedes llegar a los 110. Y entonces vivir con esa expectativa siempre, porque entonces nos purificamos a nosotros mismos, tratamos de ser más como Jesús, y eso nos da paz, nos da una buena vida y nos garantiza que nos reuniremos con los seres queridos que ya están con el Señor. Esperamos a Jesucristo, Él regresa. Amén.